Hola amigos, mi nombre es Jorge Olivares y nuevamente estoy con ustedes para complementar ya la explicación que les había dado acerca de la receta básica de EFT, que es la terapia de liberación emocional. En el segundo video que hicimos de esta serie les estuve explicando, digamos, la primera parte de esta receta básica, que consiste en estimular o el punto de dolor o el punto de karate, ¿verdad? Haciendo una afirmación que hemos compuesto con, digamos, una frase neutralizadora del reverso psicológico. Es decir, si tenemos un problema, ese problema ha generado un reverso psicológico en virtud de esos pensamientos negativos que mantenemos y de esa fuerza que le vamos dando a ese problema, digamos, cuando centramos nuestra atención en ellos. Entonces, habíamos hablado de crear una afirmación. En este caso, la que utilizamos fue el miedo a hablar en público e hicimos el tapping en el punto de dolor o en el punto de karate, diciendo: a pesar de este miedo que tengo de hablar en público, yo me quiero y me acepto completa y profundamente. Esto lo repetimos 3 veces y luego que hagamos este comienzo de la secuencia, vamos a continuar la secuencia ya reduciendo esa frase. Ya no vamos a decir: a pesar de este miedo que tengo de hablar en público, yo me acepto y me quiero completa y profundamente, sino sencillamente vamos a estimular algunos puntos que ya les voy a indicar y lo que vamos a afirmar es: a pesar de este miedo a hablar en público, solamente. Entonces, comenzamos la secuencia en un punto que está aquí encima y a un lado de la ceja, ¿verdad? Este es el primer punto que vamos a utilizar después del punto de dolor o el punto de karate. Este es el subsiguiente punto que vamos a utilizar. Arriba y a un lado de la ceja. Estimulando este punto entre 7 y 9 veces, vamos a estar repitiendo la frase o diciendo: a pesar de este miedo que tengo a hablar en público. A pesar de este miedo que tengo a hablar en público. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. Después que ya hemos golpeado, digamos, le hemos dado golpecitos entre 7 y 9 veces por lo menos en esta zona, vamos a continuar en la zona a un lado, digamos, de la sien, a un lado del ojo. Y seguimos repitiendo la frase: a pesar de este miedo que tengo de hablar en público. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. Continuamos debajo del ojo. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. Seguimos en un punto debajo de la nariz. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. Seguimos debajo del labio, en la barbilla. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. Continuamos en el punto, digamos acá cerca del punto del dolor. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. Y finalizamos debajo de la axila, como 4 dedos debajo de la axila. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público. Amigos, estos son los puntos de la receta básica. Quiero hacer un repaso ya de la secuencia completa, ¿verdad? Entonces comenzamos, como ya les había dicho en el segundo video, en el punto del karate. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público,
yo me quiero y me acepto completa y profundamente. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público, yo me acepto y me quiero completa y profundamente. A pesar de este miedo que tengo de hablar en público, yo me quiero y me acepto completa y profundamente. Sigo, a pesar de este miedo, a pesar de este miedo, a pesar de este miedo, 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 a pesar de este miedo, a pesar de este miedo, a pesar de este miedo, 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 este miedo. Eso es, amigos, la receta básica de EFT, de la terapia de liberación emocional. Como ustedes podrán ver, es una ronda muy sencilla. Obviamente, esto tiene más componentes. Esta receta o este protocolo es un poco más extenso, tiene más componentes. Esto se puede utilizar para todo lo que ustedes necesiten utilizarlo, sea un problema emocional, sea un problema físico, sea un problema un problema cualquiera que sea, su condición o su raíz o su origen, ustedes pueden utilizarlo y aplicar esta pequeña receta que yo les acabo de dar a conocer. Como les dije, esto tiene otros componentes, es quizás un poco más larga, se puede utilizar, digamos, con diferentes técnicas, pero con esta receta básica que yo les acabo de mostrar, amigos, ustedes pueden iniciar, digamos, la recuperación de cualquier problema que tengan, ya les dije, físico o emocional. Esto les va a dar resultados. Esto va a ser el comienzo, ¿verdad?, de un final feliz. Yo me pongo completamente a la orden como terapeuta, como coach, para ayudarlos, digamos, a resolver estos problemas que puedan tener de cualquier tipo, pero ya ustedes conocen y ya tienen en sus manos un instrumento que les va a permitir ayudarse o ayudar a cualquier otra persona a resolver cualquier problema. Con esta receta básica, digamos, con esta corta receta básica, ya ustedes tienen en sus manos un instrumento para resolver cualquier problema. Si ese problema persiste, si existen algunas dificultades para, digamos, superar la condición que estén tratando de superar, les recomiendo ahondar un poco más sobre el tema, ya que pudiese ser, digamos, a veces generalizamos. En el caso de la afirmación, nosotros estamos tratando, por ejemplo, el problema que tengo de hablar en público, como por poner un ejemplo, pero eso pudiera ser un problema generalizado, es decir, básicamente, o la raíz del problema no es hablar ante un público. A lo mejor ese problema se originó porque hace 10, 15 o 20 años atrás yo tuve un evento, tuve una circunstancia en mi vida donde hubo alguna situación que me afectó, digamos, desde el punto de vista de la autoestima, y en ese momento se pudo haber originado la causa de ese temor que yo tengo a hablar en público. Entonces, cuando yo estoy trabajando el temor a hablar en público, quizás lo estoy generalizando. Pudiera ser el temor a hablar ante cierto tipo de públicos, pudiera ser, digamos, el temor a hablar con micrófono o ante un público muy extenso. Eso hay que investigarlo, eso, digamos, hay que ahondar un poquito sobre cuáles son las causas que están generando el problema que tenemos.
Entonces, puede ser que si estamos generalizando, no nos funcione, digamos, la técnica. Si nosotros logramos conocer cuál es la causa, cuál es el origen emocional del problema que estamos teniendo en un momento específico, y podemos ir directamente y trabajar directamente con el punto, digamos ese punto raíz, nosotros vamos a tener muchísimo mayor éxito aplicando esta terapia. De todas maneras, le reitero que ahondar un poco más sobre el tema, quizás pudiesen asistir a cualquier terapeuta. Yo particularmente estoy a la orden y para ayudar a resolver cualquier problema que ustedes puedan tener en este momento, en cualquier otro momento. Muchísimas gracias por estar conmigo y nos estaremos viendo en próximos videos. Vamos a, por supuesto, ahondar y a profundizar más sobre, no solamente sobre el tema de la terapia de liberación emocional, EFT, sino de otras terapias que también son muy efectivas. Gracias por estar conmigo.